yo te quiero dar un consejo, y es que a veces hay frases bonitas, ¿no? Tanto en Instagram como en Twitter, en el Facebook, y te mandan unos posts con florecitas muy lindas, colorcitos muy bellos, con unas frases bonitas. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Pero son bonitas. Si no tienen cita bíblica con capítulo y versículo, no significa que son verdad, que son reales y que se van a cumplir. Son los buenos deseos humanos y qué bueno que nos deseen cosas bonitas, pero no confundas. Aquí lo importante, hermosa, es que lo que esté avalado por Dios, así como Jesús cita, ¿verdad? Escrito está. Y no te conformes con menos. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo crezco en un ambiente donde muchos en la iglesia, yo no escuché quizá que los predicadores de aquel tiempo lo dijeran. Probable alguna vez o algunas veces lo dijeron y yo no lo escuché de ellos, pero lo escuchaba de la gente. Y hablando de la voluntad de Dios, que es el tema que vamos a tener ahora en nuestro curso, sus propósitos y sus planes para mi vida, hablaban mucho de la voluntad permisiva. Y se dio en aquel tiempo un debate muy grande para ver qué tanto era viable o creíble la voluntad permisiva de Dios sobre la voluntad soberana de Dios. Yo estaba tan verde en las cosas del Señor que te aseguro que pues no tenía una opinión precisamente al respecto, ¿no? Más bien mucha confusión. Pero tristemente yo me tomé ciertos permisos pensando en que Dios nos daba permisos para hacer nuestra voluntad. Pero cuando vives las consecuencias y los resultados destructivos de una voluntad humana, de una idea meramente natural, pues entonces ya te detienes, ¿verdad? A mí me hizo detenerme mucho y mejor irme a la palabra. Y quiero que estés bien atenta porque vamos a ver muchas escrituras que nos hablan de estas tres expresiones de Dios para sus hijas, que es la voluntad de Dios, los propósitos de Dios y los planes de Dios para ti y para mí. Y vamos a empezar con un hermoso salmo. Bienvenidas todas. Ahora estamos grabando para estar en YouTube. Les hicimos llegar ahí un video de la semana anterior y gracias a Dios por Dani, porque él está haciendo posible que suceda esto y que no se quede ahí en el espacio, ¿verdad? Nada más en hojas y las que no se pueden conectar o que entran tarde se pierdan de la riqueza. Salmos 47, 8. Dice, por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. Y los salmistas, sin ser superhéroes ni gente extraordinaria, sí tuvieron un Dios extraordinario que los inspiró con su espíritu y los guió para poner la revelación de Dios escrita. Entonces, para poder nosotras declarar con seguridad estas palabras, aquí estoy. Ahora, cuando dice, como el libro dice de mí, yo creo que tenía la evocación del Salmo 139, donde el Dios omnipotente, cuando habla de nuestro tiempo de vida, dice que hay un libro de vida tuyo y mío, ¿sí? Y en ese libro se escribe el día que nacemos y muchas de las cosas que vamos a vivir y también el día que morimos. Entonces yo creo que esto referencia a eso en el Salmo 139. Pero cuando él dice, a mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, la palabra clave, llevo tu enseñanza en el corazón. Hermosa, guarda eso, ¿sí? Porque si ignoramos lo que Dios ha dejado por escrito, va a ser muy fácil equivocarnos,
si es la voluntad de Dios tal o cual situación, tal o cual decisión, tal o cual camino, ¿verdad? Entonces, las enseñanzas de Dios en el corazón son las que forman parte no solo de un conocer intelectualmente a Dios, sino también de obtener su sabiduría para saber cómo se camina en su voluntad, hermanos, y no caminar en la voluntad propia. Sobre todo que al participar en la voluntad de Dios, le seamos agradables a Él con nuestra actitud, porque yo no tengo duda que hubo ocasiones en las que muy a fuerzas aprendimos a hacer su voluntad, pero enojadas, pero inconformes, pero no satisfechas, porque queríamos a fuerzas salirnos con la nuestra, ¿verdad? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos textos bíblicos conoces acerca de estos temas? Porque quizá nos hemos conformado de saber los más conocidos. Y como ya sabemos hay 2, 3, pues ya ni buscamos otros, ¿no? Pero a mí la verdad me impactó mucho, ya sabes que siempre te traigo el número de referencias y menciones bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y cuando yo las comparo con lo que yo sé, ay, me da vergüenza saber tan poco, hermosas. Las clásicas de siempre, ¿no? Digo, no que sean malas, pero en su momento, cuando las aprendimos, pues ya cumplieron su propósito. Por ejemplo, como que el de la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12:3. Sí, eso es una realidad espiritual muy grande, pero hay que ir por otras promesas, ¿no? Y que los planes de Dios para un futuro lleno de esperanza, que dice Jeremías 29:11, y del que el Señor cumplirá su propósito en mí, en el Salmo 138:8. Yo como saco, como les digo, los favoritos del pueblo, porque es lo que más publican la gente en las redes sociales, pero yo observo como una repetición de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y eso significa que no han ahondado en la palabra, no han abundado, no han profundizado, como el desafío que tenemos en este curso de estarlo haciendo, ¿verdad? Y claro que todo esto es verdad, la idea es ir más allá de lo que ya nos fue revelado ayer. Vamos por otras nuevas promesas, otras nuevas enseñanzas para nosotros, porque no son nuevas desde que están en la Biblia por siglos, ¿verdad? Pero sí para descubrirla nosotras. Y entonces ir conociendo más instrucción de guía para cada etapa de vida que nos toca pasar. Porque una cosa es cuando tú eres jovencita, soltera, estudiante, trabajar porque te gusta, no porque tienes necesidad, a veces sí la hay, ¿verdad? Pero otra ya es cuando tú tienes edad de joven adulta y quizá ya tienes que otros compromisos, quizá una profesión a la cual responder, o un matrimonio, o una maternidad, o un negocio propio, qué sé yo, ya va subiendo de compromiso y de nivel de responsabilidad. Y requerimos esas promesas que Dios tiene para nuestra vida y que cuando van pasando los años y nos vamos quedando a veces como empezamos, ¿verdad? Solas, y necesitamos esas promesas para no sentirnos solas, no sentirnos inútiles, no sentirnos que no le importamos a nadie, que no valemos nada. ¿Por qué conformarse con las pocas promesas que sabemos cuando podemos enriquecer nuestra vida de fe con más palabra de Dios oportuna y verdadera? ¿Sí? Entonces viene con ese deseo la revelación del Espíritu. Hoy vamos a hablar con más profundidad acerca de estos temas bíblicos
tan importantes, ¿verdad? Porque es base para un crecimiento integral, porque no solamente ser en un área religiosa, porque no es la idea, sino que también va creciendo tu espíritu cuando vas siendo pleno, lleno, fluye, pero también tu alma, porque tu alma aprende a vivir confiada y a no querer ser protagonista y guiar con emociones y sentimientos, pero también tu cuerpo cuando va comprendiendo que es un templo de Dios, ¿sí? Que no es su dueño propio, que no fue creado para hacer lo que quiera, sino que realmente para hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, empieza a trabajar armoniosamente en unidad. Y de aquí a lo que nos reste de vida, pues aprender a caminar en su voluntad y deja de lado la famosa voluntad permisiva. Y yo he escuchado a muchos, más cristianos, es que si Dios lo permitió, y entonces a mí Dios me volteó la pregunta, ¿y si no fui yo quien lo permitió, si no fuiste tú? Y ahí hice un buen examen y me di cuenta que lo que yo creía que él había permitido, yo lo había permitido. Con mi visión corta, con mi ignorancia, con mi problema emocional y mi carencia de la palabra. Sobre todo porque nuestra naturaleza se va a seguir inclinando a lo malo. Es voluntariosa, es rebelde, así que a nuestra naturaleza humana le cuesta mucho someterse a la soberanía de Dios, ¿sí? Porque hay por delante un caminar de fe y de obediencia, y como nuestra naturaleza humana no ve claro, es humana porque es naturaleza y porque está caída, entonces interviene el rechazo al consejo sabio de Dios, que es la necedad, y a su sabiduría, ¿sí? No te sorprendas, hermosa, que de momento pierdas el entusiasmo por estudiar la palabra, reflexionar la palabra, aprender pasajes, comprenderlos, examinarlos, ir por aquellos capítulos que nunca has leído, esas cartas, esos libros que nunca te atreves a abrirlos porque tienes miedo de que no entiendas, ¿no? Y entonces nos quedamos sin esa riqueza que Dios nos quiere revelar. Entonces, cuando los deseos que tenemos, que son más conocidos para nosotros, son los de la carne, van a competir con los planes y los propósitos de Dios, ¿sí? Y hasta podemos orar a Dios pidiéndole aquello que nuestra carne muy sutilmente nos sugiere desear. Y si no se cumple, nos decepcionamos de la fe y de Dios. Y simplemente no alcanzamos a distinguir que no era voluntad de Dios, sino que era un deseo de la carne. Y el deseo de la carne produce muerte. Y el deseo del espíritu produce vida, dice Romanos 8. Entonces hay que saber lo que el Señor tiene para tu vida, hermosa, en forma muy, muy personal, porque Él toma en cuenta todo el panorama completo. Así que vamos a prestar mucha atención en esta hora también a la instrucción de la palabra para saber realmente lo que significa la voluntad de Dios en manera más amplia, más profunda, más clara, más llana, y qué tan grande es el darle ese repaso y a esos pasajes y personajes que dan testimonio con claridad de que caminaron en la voluntad de Dios. Para esto te voy a citar unos ejemplos en el Antiguo Testamento. Y ve conmigo, en número 1, Enoc. Y vamos al libro de los inicios, al Génesis hermoso, 5:24. Fíjate lo que dice Dios de Enoc. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Guarda esa frase. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios,
Un día desapareció porque Dios se lo llevó. Es el primer personaje bíblico mencionado que no murió. Dios se lo llevó, ¿sí? Y es muy significativo, ¿no? ¿Qué fue la actitud de este varón que le agradó tanto al Señor en su caminar? Y yo creo que esto es un desafío para nosotras, ¿verdad? Estamos hablando de las primeras generaciones en la tierra. Después, ahí en Génesis 5 nos habla de la genealogía de Adán. Y entonces vemos y mencionaban cuántos años vivieron, y a qué edad tuvieron hijos, y a qué edad se murieron. Pero él destaca porque simple y sencillamente dice que vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, no había Biblia escrita, no había 10 mandamientos. Qué maravilloso, ¿no? Sin duda había una comunión íntima y personal. Número 2, Noé. Seguimos en Génesis, pero el verso 7:1. Capítulo 7, verso 1. Después el Señor le dijo a Noé: entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia. Y esta historia de Noé, a mí me gusta leerla y repasarla de vez en cuando, porque yo solía creer que esta historia de Noé con su arca, sus animalitos en pareja, la lluvia, el arco iris, como que era cuento para niños, ¿no? No, hermosa. Y malamente se los han contado a los niños y los maestros que no se preparan, que muchas veces toman a la ligera enseñar a niños y le dan énfasis a lo que no es importante. Fíjate, ¿quién no mencionó ni los días de lluvia, ni las parejas de animales, ni la construcción del arca? Simplemente lo que dijo el Señor. Solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Fíjate, si en lugar de hacer tanto énfasis a los otros eventos, que no es que sean malos, pero les enseñáramos a los niños y también a los adultos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para ser aprobados por Dios, otra cosa sería. Número 3, Job, otro personaje bastante peculiar, ¿verdad? En el 23:10-12 dice: Él conoce cada uno de mis pasos. Puesto a prueba, saldré puro como el oro. Ahora, estaba pasándola muy mal. Yo de él y de su testimonio he aprendido a sufrir bien, a aprender lecciones divinas en medio del sufrimiento, el que sea, pérdidas, enfermedad, pobreza, carencia, hasta situación física carente, ¿verdad? Pero dice el verso 11, yo siempre he seguido sin desviarme el camino que Él me ha señalado. Siempre he cumplido sus leyes y mandatos y no mi propia voluntad. ¡Wow! ¡Qué personaje! ¿Verdad? ¿Qué decir de este siervo? Él de veras, prueba tras prueba tras prueba, pero en medio de eso, que es el propósito de Dios, ¿verdad? Moverse en medio de las pruebas, darse a conocer, demostrar su poder, pero también su voluntad. Y este poder y este propósito y esta voluntad llevó a Job a conocerlo. Por eso al final de su libro él declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjate, no se conformó con ser un hombre recto e íntegro a los ojos del Creador. Él quería encontrarse cara a cara. Lo veía muy lejano por todo lo que le pasó, pero su fe creció. Y él supo lo que, en ese encuentro, lo que era la voluntad de Dios y lo que no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a ver una definición de datos interesantes acerca de lo que es la voluntad de Dios. Vamos a ver algo acerca de los propósitos y de los planes, ¿sí?
datos interesantes acerca de la voluntad de Dios. Fíjate bien, ¿te acuerdas que te dije que nos vamos a la escritura y nos quedamos corta? Que de las 105 menciones de voluntad en la Biblia, fíjate, 62 están en el Nuevo Testamento. Más de la mitad, fíjate. En los Salmos se expresa conocerla por la relación íntima de un caminar con el cotidiano de sus siervos, que varios son los que escribieron los Salmos, ¿verdad? Con 9 ocasiones en los Salmos, como en el 48 que estábamos leyendo. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón para hacer, primero conocer y luego hacer la voluntad de Dios. Es vital tener intimidad con Él y su enseñanza en el corazón. Las dos cosas van de la mano. El caminar de todos los días, estar dispuesto, no solamente voy a prestar toda la atención al despertar o toda la atención antes de dormir, no, el tiempo con Dios no es nada más lo que determinamos, 15 minutos, media hora, cada tal tiempo, y voy a orar, y voy a adorar, y voy a agradecer. Bueno, bienvenida, las ideas humanas no son suficientes para una intimidad, mejor dejarse guiar por Él. Se habla de la voluntad soberana de Dios para darnos a entender que el Señor gobierna con poder y autoridad sobre todo y sobre todos. Y también, como te mencionaba, esa idea humana de decir que Dios tenía una voluntad permisiva, ¿sí? Y cuando el ser humano elige por su libre voluntad, por cierto, se maneja también mucho en el medio cristiano que tenemos libre albedrío, o sea, que somos libres de elegir. No está en la Biblia, ese concepto no está en la Biblia. Entonces, no es que seas un títere, pero Dios no te concede el derecho que tú elijas todo lo que quieras, ¿verdad? Y entonces, para ayudarnos en esta tarea de conocer su voluntad, nos da sus promesas. Por ejemplo, ahí en Jeremías 32, 39, dice, haré que solo tengan voluntad y determinación de honrarme toda su vida para su propio bien y el de sus descendientes. Este texto hermoso no es famoso. ¿Por qué? Porque aquí Dios dice que va a hacer algo. Ahora, para que Él logre hacer algo, se requiere la participación tuya y mía. ¿Quieres? ¿Quieres que Él haga algo en tu corazón para que le des honra, que significa honor, respeto, reverencia, temor, toda tu vida, con la bendición de que para propio bien y el de los descendientes que nos siguen? El Señor está dispuesto a enseñarnos su voluntad. La pregunta es, yo estoy dispuesta a conocerla, porque mira, conocerla nos gusta, pero aceptarla, ese es otro tema. Ahí es donde no todos están de acuerdo con la soberana voluntad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento encontramos en forma más precisa lo que es la voluntad de Dios. Y el mayor ejemplo que siempre te voy a mencionar en este espacio es que Él la lleva a cabo en la vida de Jesucristo. Pero no queda allí, sino trasciende a la vida de sus apóstoles que aprendieron de Él. Quítate Judas de la cabeza, hermosa, quedaron 11, ¿sí? Y ellos estuvieron dispuestos a hasta ser crucificados, encarcelados, perseguidos, golpeados, acusados. Pasaron bastante difícil. Pero cuando tú ves lo que dice un apóstol Pablo, una declaración de fe y confianza en sus promesas, fíjate lo que dice Gálatas 4:7. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hija de Dios. Por ser hija suya, es voluntad de Dios que seas también
su heredera. ¿Sabías eso? Fíjate. Y él sí que la pasó difícil porque hizo mucho daño y él tenía que venir a reparar ese daño dando un buen testimonio del cambio y la transformación que había hecho el Señor. Pero la enseñanza que le dio Jesús hizo esa transformación y renovación en la vida de sus discípulos, que luego fueron los apóstoles. El discípulo es el alumno que se sienta a los pies del maestro y el apóstol es el enviado a llevar las noticias de la buena nueva. Y aprendieron de él en ese diario convivir, en ese escuchar, en ese observar, ¿sí? Y por eso dice Juan el apóstol, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad. Ellos fueron testigos, de hecho, para que estén los escritos de Pedro, de Juan en la Biblia, un requisito de la iglesia primitiva era de que fueran testigos oculares de la vida de Jesús, y ellos estuvieron ahí conviviendo con Jesús, ¿verdad? Y no solamente aprendieron de él, sino que nos transmitieron sus verdades eternas. Yo no sé si tú eres seguidora también, así como leer el Evangelio, también tomar tiempo para leer con frecuencia las cartas apostólicas, ¿verdad? Que allí nos expresa su voluntad soberana del Señor y lo que no es su voluntad. Por eso Pablo luego usa muchos, y Pedro también, contrastes, ¿no? Los que aman a Dios, siguen a Dios, obedecen a Dios, así les va. Los que lo opuesto, así les va. Y por eso es bueno, yo te sugiero otro consejo, es que con frecuencia leas esas cartas, las repases, escribas unas reflexiones para tu vida, ¿sí? Aquí, en estas cartas, se van a presentar los imperativos en el lenguaje gramatical, que en el Antiguo Testamento se le llaman mandamientos, ¿sí? Y aquí los imperativos es lo que dice Dios, no hay vuelta de hoja. Él dice que así es, te parezca o no, te guste o no. Él es el soberano. Vemos, más escrituras de su voluntad en el Nuevo Testamento, porque el Señor la cumple a través de su amado Hijo, Jesucristo, quien caminó e hizo la perfecta voluntad del Padre en su vida. Ahora, fíjate la bendición de tener a Jesús. No solamente nos enseña, sino que nos capacita para cumplirla por medio de Él y su presencia prometida con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aparte, nos deja su Santo Espíritu y de esa manera nos capacita para, recordar lo que hemos aprendido y ser iluminadas en aquello nuevo que estamos aprendiendo. Fíjate lo que dice Pablo en Efesios 1:9. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este deseo. ¿Sí? Cómo somos muy enriquecidas porque hubo muchas generaciones, sobre todo las que sobrevivieron después de que Jesús ascendió a los cielos y empezó el mensaje apostólico, no tenían una copia de la Biblia, de las cartas de Pablo. Él empezó a enviar cartas a las diversas iglesias, pero tardó mucho tiempo en que esas cartas se pusieran en un orden después de un escrutinio, una revisión, y después se pudieran imprimir y formaran parte de lo que le llaman el canon bíblico del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, tenían que retener mucho, por eso Jesús habla, y oyeron que fue dicho, porque todo era por el oído. Ahora tenemos la bendición de leerlo con nuestros ojos, y así se graba más. Entonces, olvídate de decretar sobre tu vida, porque el único que decreta en el reino de Dios es el que está sentado en el trono. ¿Podemos expresar? Claro que sí. Podemos expresar nuestros anhelos, nuestros deseos conforme a la palabra, pero no establecer
que todo va a estar bien, ¿verdad? Vamos a ver algunas expresiones de Jesús en cuanto a la voluntad del Padre. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, parte del Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y es que Él trajo el reino de Dios aquí. Y esto implica que si somos seguidoras de Jesús, hijas del Padre, tenemos que someternos a su señorío porque hay un rey. Mateo 7:21. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Esta palabra enseña, esta palabra advierte. No es suficiente con decirlo, ¿sí? Hay que hacer ¿qué? La voluntad del Señor. Y Mateo 12:50, hay más, y yo te recuerdo que son muchas de las escrituras que realmente están allí trabajando en nuestro corazón para traerle convicción. En segundo término, vamos a ver los propósitos de Dios, ¿sí? Los propósitos tienen 41 menciones en las Escrituras y 16 en el Nuevo Testamento. Aquí vamos a encontrar en estas menciones muy claramente lo que encierra un propósito eterno. Por ejemplo, en primer lugar, propósito sincero. Segundo de Crónicas 11:16. Además, los que tenían el sincero propósito de buscar al Señor, el Dios de Israel, siguieron el ejemplo de los sacerdotes y levitas y se fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. ¿Sí? Propósito sincero. El Señor produce en nosotros propósitos sinceros. Número 2, propósito firme. Esdras 7:10. Y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Sabes que en la mañana estaba yo, ya tengo unos días leyendo el libro de Esdras y estaba leyendo el capítulo 7 y cómo Dios va confirmando, ¿verdad? Lo que vamos leyendo guiadas por su espíritu. Y él venía de Babilonia, junto con todos aquellos que vinieron. Y Ciro le envió una carta tan preciosa que iba a patrocinar precisamente la reconstrucción del templo que había destruido Nabucodonosor ahí en Jerusalén. Pues resulta que Esdras era ese sacerdote, ese escriba, conocía las escrituras, pero él tenía el firme propósito de venir a enseñar en este lugar lo que muchas ya no conocían de parte de Dios. Por eso el día que él encuentra un rollo en medio de la destrucción, ahí en esas paredes destruidas, ¿verdad? Y empieza a leer lo que muchos nunca habían escuchado. Todos se quebrantaron, desde niños hasta viejos, y lloraban y hacían un gemido que dice la palabra que se podía escuchar ese zumbido, ese clamor, ese dolor a una distancia muy larga, porque habían pasado muchas generaciones sin haber escuchado la voz de Dios en el rollo de la ley. Fíjate. Entonces él tuvo un propósito firme. ¿Quién crees que le puso este propósito de estudiar y poner en práctica lo que desea la ley de Dios para luego, con autoridad, enseñarla a el pueblo, ¿verdad? Número 3, propósito personal. Este salmo, como te mencionaba, es de los conocidos y no lo menosprecio, claro. Sí, yo lo descubrí hace algunos años atrás y en el momento que me llegó, pues me trajo una convicción, ¿verdad? Dice Jehová, la Reina Valera contemporánea, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O sea, esta obra. Y desde entonces, cuando yo descubrí esto, yo dije, Señor, ayúdame.
a cumplir tu propósito. Y me quedó claro que mi llamado venía a la tierra, no era venir a lavar trastos, que lo hago y lo hago con gusto, pero no era el único llamado, ¿ves? Y he visto con mucha gratitud cómo Dios me ha sostenido para ir cumpliendo su propósito. Número 4, propósito divino, dice Proverbios 19:21. El hombre, el ser humano, ¿verdad?, hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Y no es que Dios esté en contra de que hagamos planes, hermosas, pero a veces hacemos 1000 planes y vamos con Dios a que le ponga la firma de aprobado. No, no, así no se hacen los planes. Los planes deben de ser acompañados de oración, con corazón humilde. Número 5, de acuerdo a su propósito. Ahora vamos a lo que dice Pablo en Romanos 9:11-13. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca. A ver ahorita si descubres de quién estamos hablando. El mayor será siervo del menor, la cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que Él quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. No por obras, es por gracia, es por propósito, ¿verdad? La historia es muy interesante, ¿no? Porque aquí se le anunció a Rebeca. Estaban en lucha ahí los dos gemelitos en el vientre queriendo nacer y no nacían. Y, y Dios le dijo a Rebeca, la madre, ¿no?, que el mayor iba a servir al menor, y así fue. Ella quiso ayudar a que sucediera y salieron muy malas cosas. Pero Dios lo determinó y a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? De acuerdo con su propósito. Número 6, herencia con propósito. Fíjate lo que dice Efesios 1:11. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. ¿No te da gusto estar escuchando estas palabras? Herencia con propósito. Todo esto es por la gracia del Señor. No es que lo merezcamos o que hayamos hecho bien o nos portamos de maravilla, a pesar de nuestras debilidades, límites, flaquezas. El Señor te ha mirado, ha puesto en ti sus ojos y Él quiere que tú aprendas a caminar en su voluntad. Número 7, llamado con propósito. Colosenses 3:15, carta también del apóstol Pablo, dice: y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. ¿Con cuál? Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. ¿Y cómo clamo al Señor por su iglesia en general? ¿Sí? Muchos no viven esta paz de Cristo, por eso llegan aún en medio de la congregación, de la asamblea, de la reunión, con la espada desenvainada, sin paz de Cristo en el corazón, ¿sí? Y vienen y aún dañan a siervos, dañan a líderes, dañan a hermanos de la iglesia, o ignoran o resisten o nunca leyeron que fueron llamados por Dios a formar un solo cuerpo, que es su iglesia, con la paz de Cristo en el corazón. Por eso es importante la salvación, el nuevo nacimiento real. Número 8, propósito y su bondad. Segunda Timoteo 1:9, el apóstol escribe a su hijo espiritual y dice: Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo,
aclara, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito. Una vez más, no señala, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de él, ¿sí? Y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad, por Cristo Jesús. Fíjate que aquí todo esto son mandamientos, hermanos, con promesas, ¿sí? Pero tenemos que tener bien claro que toda la obra espiritual que Dios ha venido logrando en nuestro ser tiene el propósito, la voluntad y el plan de Dios impreso en nuestra vida. Número 9, escogida con propósito. Este también es hermoso. Primera de Pedro 1:2. A quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Saber que Dios te miró y Él te escogió y no vio en ti nada externo, no vio en ti tus buenas obras o tu échale ganas, no, porque Él sabía, y de ahí hay una frase muy bonita que dice que Dios prepara a los elegidos, ¿verdad? Entonces, el primero te llama y conforme vas avanzando en fe y en obediencia, Él te sigue preparando. Dice a continuación, por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. Y entonces aquí encontramos, hermosa, que el Señor dice que antes de la fundación del mundo, fíjate nada más, es el Dios eterno el que habla, ¿verdad? Él es el que maneja todos los tiempos y el que ha estado ayer, hoy estará mañana, nunca muere, nunca se cansa, nunca desmaya, no tiene necesidad de comer. Y como es un Dios eterno, Él maneja los tiempos de manera perfecta. Entonces, tu Padre eterno te ha escogido con un propósito que va mucho más allá de tus sueños, tus anhelos, tema que también hemos visto aquí en nuestro curso, pero hoy hablando de su propósito. Y en tercer lugar, vámonos a conocer conforme a la palabra los planes de Dios. En primer lugar, saber sus planes da confianza y favor. Fíjate lo que dice Éxodo 33, 13, 14. Pues si esto es cierto, está hablando Moisés con Dios, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta que este pueblo es tu pueblo. Yo mismo te acompañaré y te haré descansar, dijo el Señor. Qué atrevido, ¿verdad? Moisés, para decirle, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu gracia. Eso se refiere a favor, ¿verdad? Y Dios nos da a conocer sus planes. Ahora, a Moisés se le encargó ser el escritor inspirado por el Espíritu para precisamente poner sobre papel los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, ¿verdad? Y Dios le reveló tantas cosas desde la creación del mundo, ¿verdad? Cuando Él no existía y faltaba mucho para que existiera, y hasta su final. Entonces, cuando tú y yo sabemos los planes de Dios que su palabra nos describe, nos va a otorgar mucha confianza y mucha gracia a nuestra vida. No estamos aquí en un mundo incierto. Digo, el mundo es incierto, pero no estamos ni a la suerte, ni a la casualidad, ni a la obra del destino. No, no, no. Sino que estamos con un Dios que nos ha dado un libro de instrucciones de vida. Y ahí vamos a ir conociendo los planes de Dios. Y te voy a platicar algo muy personal.
cuando yo empiezo a sentir el llamado de Dios ya con más seriedad, con más compromiso. Fui paso a paso, ¿verdad? Pero lo primero que Dios me llevó es a meterme con su palabra. Y de esa manera fui disipando dudas, sacando incredulidad, quitando muchos clichés religiosos a los que yo estaba acostumbrada a citar. Entre otras cosas, te he platicado que también era yo muy cuentachistes y los chistes se me olvidaron. Y no que sean malos, pero ocupaban mucho espacio en mi mente y Dios quería que la llenara de su palabra, ¿no? Y conforme fui recibiendo palabra, obedeciendo esa palabra y aplicándola a mi vida, Dios me daba más. Y Dios me daba más. Y Dios me daba más. Y les voy a confesar algo, y ustedes son parte de esta maravillosa obra en este tiempo en mi vida, ¿no? Que estés en mi vida es algo que yo agradezco de todo corazón al Señor. Porque cuando yo empiezo primero a percibir de parte de Dios este curso bíblico, porque me indignaba mucho, siempre ha habido en medio del pueblo de Dios mucho oportunista, mucho falso maestro, mucho motivador emocional, mucho falso hermano, y muchos que se ponen a hablar una hora y ni siquiera abren la Biblia, no la citan para nada. Y entonces yo empecé a sentir un celo por compartir la palabra. Pero cuando yo empiezo este curso, entonces, Dios me dio la dinámica. De veras, te lo digo sinceramente, y no es nunca presunción ni jactancia, porque todo se lo debo a Él. Nunca pensé que íbamos a tener tantos temas. Yo estaba preparada así como para unos 4 o 5 módulos, o sea, alrededor de unos 20 temas. Hermosa, ustedes van atrasito de las del martes, ¿eh? En las del martes, que fue el grupo con el que inicié, estamos en el módulo 29. Pero ustedes no están muy lejos. Estamos terminando el 21, vamos a entrar al 22. Y estamos hablando de casi 2 años. Y cada módulo tiene 4 lecciones. Sácale cuenta. ¿Para de dónde viene tanto tema, tanta profundidad, tanto desafío, tanto conocimiento, tanta enseñanza, tanto consuelo, tanta corrección, tanta advertencia? Pues del eterno Dios. ¿Eh? Entonces, cuando Él muestra un plan, hay que estar bien cerquita a su corazón para saber qué es lo que sigue, ¿verdad? Porque él es el que ve el panorama en nosotras, ¿no? En segundo lugar, Dios hace los planes y en palabras de Job, el 12:13 dice, pero Dios es sabio y poderoso, Él hace planes y los lleva a cabo, definitivamente, ¿no? Número 3, despreciar sus planes. Salmo 107, 10 al 11. Tuvimos un tema hace muchos meses donde hablábamos de este Salmo 107 que es tremendo, ¿no? Porque habla de los estados espirituales en 3 grupos diferentes de personas, pero que necesitaban ser liberados de esos estados de opresión espiritual, oscuridad, muerte, enfermedad, hambre. Y fíjate, te voy a leer este cachito. Vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de la rebelión contra Dios y despreciar sus planes que están escritos en su palabra? La consecuencia fue ir a vivir en profunda oscuridad, presos de tristezas y de cadenas. Esto es espiritual, no literalmente que fuera una situación de cárcel, pudo haber sido. Entonces, aquí en los Salmos encontramos 16 menciones, ¿sí?, acerca de los planes de Dios, pero muchos de ellos son planes de los malvados.
Fíjate qué interesante, ¿eh? Los planes humanos, los planes naturales, consecuencia de la caída. Y también menciona que el Señor no los ignora y dice aún que los destruye y los estorba. O sea, Dios no se queda así como quieto ante estos planes perversos, ¿no? Sí, hacen sus planes, pero Dios interviene oportunamente. Y entonces un clamor constante tuyo y mío ha de ser precisamente eso, ¿verdad? Que Él intervenga aún en nuestros planes que nos parecen a veces maravillosos, pero nada que ver con su voluntad soberana. Parte de los planes de Dios en los Salmos son descritos a través de sus mandamientos y de sus promesas. Número 4. Los planes de Dios, no los míos. Proverbios 16:1 y verso 3. Los planes son del hombre. Acuérdate que se usa mucho el término hombre, pero es en un sentido general del ser humano, ¿verdad? La palabra final la tiene el Señor. Luego el verso 3. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Aquí, en Proverbios, hay 15 menciones de esto y aclara que los que vienen del Señor y los que no vienen del Señor. Es bueno leer Proverbios también para darnos cuenta si a través de eso, ese plan que estamos teniendo en nuestra mente y corazón, al que le estamos dando seguimiento, de momento nos ponemos a leer Proverbios, ahí encuentras que Dios no lo está probando porque, sí, no que sea malo o perverso, no, sino que no va de acuerdo con su voluntad, su propósito, su plan, ¿verdad? Número 5. Dios hace fracasar planes malvados. Ahora el profeta Isaías, capítulo 19:3, dice, les haré perder la cabeza, haré fracasar sus planes. Entonces consultarán a los ídolos y a los brujos, a los espíritus de los muertos y a los adivinos. Fíjate, entonces no se conforma la gente de que hace sus planes y Dios no se los aprueba, se los hace fracasar y como a mí Dios no me contestó, pues me voy con el enemigo que patrocina todo esto de la idolatría, brujería, espíritus de los muertos y adivinos. Es el diablo el que ha patrocinado esto por siglos, ¿verdad? Y entonces llegas con una de estas personas, de estas figuras, y de entrada te van a decir una verdad que nadie sabe, y te captura y dices, ay, me dijo lo que nadie nunca me había dicho, y caes en la trampa, ¿sí? Esa es la seducción, ese es el engaño. Entonces, si Dios hace fracasar los planes, tenemos que ir delante del Señor y pedirle perdón por haber elaborado un plan sin acompañamiento de oración y de guía bíblica, ¿verdad? Número 6. Sus planes admirables. En Isaías 25:1 dice, Señor, tú eres mi Dios, yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Para quien nos está describiendo los planes de Dios, que son admirables, que son fieles y que son seguros. ¿Sí? Y créeme que no es cuestión de estar en esa incertidumbre de que pues ya le pedí, pero no me responde, no escucho su voz, no percibo, pero queremos tomar decisión apresurada. Y aquí lo que quiere el Señor es que sepamos que Él como Dios, digno de toda alabanza y bendición, realiza y va a seguir realizando planes que nos van a dejar maravilladas, ¿no? Pero están acompañados de fidelidad y seguridad. Esto lo he hecho siempre, Dios no cambia, Dios es el mismo. Entonces tenemos que aprender a confiar en lo que Él dice en su palabra. Número 7.
los planes nobles. También en Isaías, pero en 32:8, menciona, en cambio, el que es noble tiene planes nobles y en esos planes se mantiene firme. Y esta nobleza de corazón, de carácter, es la obra del Espíritu Santo, que aporta quietud con su paz, aporta gozo con la seguridad del amor de Dios, del perdón de Dios, aporta sabiduría al conocer más acerca del carácter del Señor. Y entonces, ¿qué va a surgir de un corazón lleno de Dios? Los planes nobles, nunca planes malvados. Planes permitivos, número 8. Mateo 26:50. Jesús le contestó, amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Ahora, aquí Dios sí permitió, no que estuviera de acuerdo con los planes de Judas, ni tampoco de los religiosos, ¿sí? Pero él tenía un plan mayor, que su hijo fuera la ofrenda única en salvación eterna para todos aquellos que creemos en Jesús y le recibimos, ¿sí? Y por eso él permitió estos planes. Él pudo haber enviado fuego del cielo y eliminar a todos, incluyendo a Judas, para que a su hijo ni lo tocaran, pero ese no era el plan. El plan era, y Jesús lo sabía, por eso su corazón expresa, ahí los 4 evangelistas mencionan, ¿verdad? Cuando está orando antes de ser arrestado, él declara, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba en una desolación y se atreve a decirle al Padre que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, ese es el caso excepcional donde hay voluntad permisiva. Y quizá en un momento dado Judas pensó, gané. No, no ganó, perdió. Sobre todo, toda la riqueza que pudo aportar Jesús en esos 3 años de caminar con él. Número 9, deshace planes orgullosos. Fíjate lo que dice Lucas 1, 51, 52. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Por eso, una y otra vez, hermosa, no dejes para nada que tu corazón tenga la más mínima raíz de orgullo. Porque esta crece y crece bien rápido y empieza a abarcar mucho espacio en tu interior. Y se opone a la humildad, se opone al sometimiento a Dios, se opone a la fe, se opone a la revelación, etcétera, ¿no? Y van a venir planes, pero como son basados en el orgullo, el Señor los va a destruir. Cuidado. Al final, número 10. Jesús cumple planes y propósitos de Dios. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, 23, 24, escribe Lucas, el escritor de este libro, ¿verdad? Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados, pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. Gloria al Señor. Fíjate, Jesús cumplió el plan maestro del Dios Todopoderoso para que tú y yo pudiéramos acercarnos al Padre Eterno. Y mientras llega la vida eterna que Dios nos ha ofrecido a través de Jesús, aquí en la tierra, podemos vivir en esa cercanía de íntima comunión con aquel Padre tierno, dulce, compasivo, amoroso, tierno, paciente, que nunca deja y nunca abandona.
En resumen, para conocer la voluntad, propósitos y planes de Dios, su palabra hermosa es vital. No los sentimientos, no las corazonadas, sino la palabra de Dios revelada e inspirada por su Espíritu Santo, que es la que nos da seguridad, nos da certeza, nos da convicción. Y cuando estamos recibiendo la palabra, yo no sé si tú lo experimentas, pero para mí es un deleite enorme poder compartir la palabra, porque me queda como resultado un gozo indescifrable y una paz que guarda mi mente y mi corazón, porque creo todo lo que te he compartido. Y para vivir de acuerdo a estas expresiones de Dios es necesario tener un corazón que sea enseñable, hermoso, ¿sí? Un corazón que sea humilde, moldeable. Es lo que Dios quiere de ti, de mí. Porque hay dicha en aquel que escucha la palabra, pero los resultados de escucharla y ponerla por obra son maravillosos. Y en ese escuchar esa palabra se va aceptando la soberanía de Dios, someterse a su soberanía junto con su voluntad. Pero esto es una tarea diaria. Esto no es para alguna decisión muy importante, un evento muy espectacular, no, esto es constantemente para cuando llegue que tomar esa decisión muy importante, muy trascendente, realmente estemos preparadas para saber cuál es la voluntad de Dios. Entregarle sinceramente nuestro intento de hacer planes propios, sin oración, sin guía espiritual, sin sabiduría de la palabra, sin la aceptación del Padre. Habla de una actitud voluntariosa y rebelde que surge por nuestra naturaleza caída. E imponer los propósitos personales antes que los del Señor es muy peligroso. Cuando hemos permitido que Él trate con el orgullo humano, como lo hemos visto a lo largo de nuestro curso, destruyéndolo hasta la raíz, tenemos garantía de que Él va a hacer su voluntad en tu vida y en la mía. Va a cumplir sus planes y llevar a cabo sus propósitos. Yo espero en el Señor de corazón sincero que esta palabra haya tocado las fibras más íntimas de tu ser, renovado tu mente y cambiado tu perspectiva de lo que es la voluntad de Dios. Porque de otra manera, mis hermosas, va a ser muy, muy difícil seguir en esta tierra agradándole como lo hizo Enoc o lo hizo también Moisés o también el que mencionábamos a Job, ¿verdad? Yo te invito a que inclines tu rostro y que oremos juntas. No quiero que nos pase como la vez anterior que se nos fue el tiempo, ¿verdad? No queremos, queremos aprovechar este tiempo para aterrizar todas estas enseñanzas en el trono de la gracia, convertirlas en oraciones, en peticiones personales. Y si tú estás así, con ese deseo de querer agradar al Señor, ahí donde estás, inclina tu cabecita. Y esto es como en señal de reverencia, ¿verdad? Esto es precisamente para poder tener esa hermosa y dulce bendición de contar con su hermosa presencia. Ahí donde estás, mi bella, ahí derrama tu corazón y dile al Padre Eterno, gracias por permitirme, Dios, ampliar un poquito más mi conocimiento acerca de lo que es tu voluntad, tu propósito y tu plan para mi vida. Gracias por permitirme recibir con claridad la expresión de tu palabra. Gracias porque me permite, Señor, acercarme a ti con un corazón humilde, con un corazón sensible y que pueda yo realmente saber lo que tú tienes para mi vida. Yo te quiero agradecer, Padre, por la bendición hermosa
que me has traído, por un lado, la confirmación de aprender a estar en tu voluntad soberana, que no se trata de los permisos que yo me pueda dar u otros, que yo pueda ir descubriendo en mi caminar de fe ese propósito de cada prueba, de cada dificultad, de cada enfermedad, de cada situación crítica, pero también en medio de cada bendición, de cada beneficio, de cada sustento, de cada provisión, que no solamente te conozca a través de lo difícil, sino también de lo agradable, que es caminar en tu bendición. Y que tenga por claro, Señor, que tanto tus propósitos y planes están escritos. Así que yo no voy a inventar, no voy a imaginar, no voy a suponer lo que tú tienes para mí cuando me das ejemplos hermosos en tus escrituras acerca de lo que tú esperas de mi vida. Y hoy quiero darte gracias, en primer lugar, por el amado Salvador de mi corazón, por Jesús, porque Él nos deja frases claves, poderosas, que nos acompañan día con día. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y saber que para decirte Señor, tenemos que tener claro que solamente podemos hacerlo los que cumplimos la voluntad del Padre. No nada más es unas palabras dichas a la ligera. Y qué hermoso es saber que nos compara el Señor como si fuésemos sus hermanos o su madre, cuando ve que estamos haciendo la voluntad tuya, Padre. Y somos de su familia. De hecho, Hebreos dice que Él es nuestro hermano mayor. Enséñanos, Padre, en esa búsqueda continua, constante, con esa hambre y sed de ti, a conocer el propósito muy particular, muy personal que tienes para mi vida. Porque cada una sí tenemos un llamado, somos tus hijas, pero nos has puesto en diversos lugares con diversos propósitos y también ayudando a elaborar esos planes que traigan gloria a tu nombre. Te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos a través de este recurso en transmisión virtual, pero que todo lo que hemos dicho aquí no es virtual, es real, porque emana de tu mismo corazón. Te damos gracias, Padre, por la bendición de conocerte, de tenerte, de aprender a amarte, a confiarte en nuestro ser y a pedirte perdón cuando nos dimos ese permiso de pensar que tú nos estabas dando el permiso para hacer nuestra voluntad o para elegir o para poner en ejecución el libre albedrío que no está en tu palabra. Perdónanos, Padre, porque nos dejamos influenciar aún por comentarios quizá no con mala intención, pero con muy mala información. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y permítenos estar atentas día con día. Y así caminar en fe, agradándote a ti, porque eres el único digno de ser agradado, que no es difícil de complacer. Simplemente tu palabra dice que con nuestra fe podemos agradarte, pero una fe basada en lo que tú eres y en lo que tú dices. Bendito seas por siempre, recibe de nuestro corazón esa gratitud por ser tan privilegiadas en ser llamadas hijas tuyas, herederas, parte de tu familia espiritual aquí en la tierra, pero también con la seguridad eterna que nos has ofrecido a través de Jesucristo. Gracias, amado y precioso Señor, por tocar cada corazón y cada mente al traer renovación de pensamiento que va a afectar de una manera hermosa sentimiento y emoción, pero también el comportamiento fisiológico, porque somos creación tuya y todo lo que nosotras somos y tenemos te pertenece. Sigue haciendo tu obra y enséñanos a conocerte más y mejor.
oramos, clamamos, agradecemos, pedimos, adoramos, alabamos y reconocemos de corazón sincero que tu Padre eres el Dios de nuestra salvación. Gracias por Jesús y la promesa de tu Santo Espíritu. Amén y amén.